Ok, bueno, pues vamos a continuar. Acuérdense que teníamos esta estructura. Se llaman estructuras, se llaman interpretaciones. Tengo este lenguaje con dos predicados unarios, uno binario, uno ternario y tres constantes. ¿Qué es lo que hacemos para interpretar el lenguaje? Damos un dominio de interpretación y basados en este dominio dábamos significados particulares para estos predicados y para estas constantes. La igualdad siempre va a ser la igualdad, por eso no se toma, ya sabemos, igual que el para todo siempre es para todo y el existe siempre existe. Entonces, cuando yo tengo a un lenguaje de este tipo y ya di el universo de discurso y ya di sus significados, a eso se le llama una estructura y yo la denoto así. No se claven en esto porque dicen, ¿por qué esas N's? Para hacer una diferencia entre la interpretación y el lenguaje. El lenguaje tiene las letras solitas y esta es la letra con su significado. Eso no importa. Eso en realidad no importa. Lo importante es que ustedes se den cuenta que cada vez que tengo un lenguaje de primer orden, dar una interpretación para ese lenguaje consiste en muchas cosas. Consiste en dar un universo y a cada uno de los símbolos asignarle un significado adecuado. Una vez que yo tengo una interpretación, habíamos visto que podemos asignar valores de verdad a cualquiera de los enunciados. Vimos varios ejemplos y les dejé esta tarea y parece que todo va bien. Pudieron encontrar el valor de verdad de una manera más o menos natural. Recuerden que todo esto se hace perfectamente bien por lo que se llama la definición de verdad de Tarski, que vamos a ver al final. Y voy a hacer una serie de videos dedicada a esa porque es una cosa muy particular. Sin embargo, la noción es muy clara y entonces la intuición es muy clara. Cuando digo para todo, estoy diciendo que lo que pasa a la derecha vale para todos los elementos y cuando digo no existe es que hay alguien que satisface lo que dice a la derecha. Entonces, habíamos hecho varios ejemplos, espero que hasta aquí me vayan siguiendo. Voy a continuar con algunas fórmulas y voy a darles para que ustedes se den cuenta más o menos de cuál podría ser uno de los problemas. Piensen, les voy a dar tres fórmulas que son de este lenguaje. Por un lado voy a decir esto, por un lado voy a decir esto y por un lado voy a decir esto. Son tres fórmulas bien formadas de acuerdo a las reglas de formación que dimos y yo les digo, calculenme el valor de verdad de esta fórmula en esta interpretación. Y nosotros decimos, ¿qué quiere? ¿Cómo leo esta fórmula? Lo leo diciendo, hay un individuo X que tiene la propiedad P, que es ser par. Hay pares. Ah, pues esto es verdadero. ¿Por qué? Pues porque hay pares. Hay números pares. Si yo veo esta fórmula, yo voy a decir, esta fórmula no me dice que hay números pares, me dice que todos los números son pares. Eso es falso. Falso, no es cierto que todos los números son pares. Antes de ver esta, déjenme darles la notación. Cuando yo digo esta fórmula es verdadera en esta interpretación, nosotros lo vemos nosotros lo denotamos de una manera muy especial. Nosotros decimos, la estructura N hace verdadera a este enunciado. Esta es la notación. Después ahorita lo pongo en general. Este simbolito, una raya vertical y dos, es la noción de satisfacción. Así se dice. Nosotros estamos diciendo, este enunciado es verdadero en esta estructura. Este enunciado es falso en esta estructura, perdónenme, es con para todo. Lo denotamos así. Esta es una notación muy importante.
esto sí se lo deben de aprender, pero mucho ojo. Pónganme aquí 2 rayitas, no nada más una. Cuando tengo nada más una rayita, eso significa otra cosa. Bueno, entonces tengo, este enunciado es verdadero en esta estructura, este enunciado es falso en esta estructura. Hay quienes lo ponen así. Otra notación alternativa es, el valor del, bueno, mejor eso lo voy a decir en general. En general. Déjenme borrar aquí, es que no me queda el tiempo. No me queda espacio, pero bueno, déjenme decirles, en general. En general. Si un enunciado es verdadero en la interpretación N, esta interpretación yo le llamé N, le pude haber llamado A, le pude haber llamado I, como quieran, ¿no? En la interpretación N, escribimos N hace verdadero a phi. Así lo escribimos. Si un enunciado phi es verdadero. Si phi es falso, en N escribimos en N es falso phi. Escribimos phi es verdadero en N, se lee N satisface a phi, o phi es verdadero en N, phi es falso en N. Hay quienes, ¿no?, alternativamente, eso se los digo porque creo que los españoles lo hacen eso. A veces decimos el valor de phi en N es verdadero, o el valor de phi en N es falso. A mí no me gusta esto. Esto es más común en teoría de modelos, pero esta es otra opción. Lo que es importante de la notación es que no se concentre nada más en qué profundo es. No, no es profundo, es una convención. Lo que yo quiero es que lo sepan leer. Cuando ustedes tengan una estructura y un enunciado y vean esto, lo que les está diciendo es, en esa estructura, en esa interpretación, este enunciado es verdadero. Y cuando lo tengo tachado, este enunciado es falso. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Espero que veamos bien. Ahora vamos con la tercera formulita. Voy a borrar. Eso nada más es notación, ¿eh? Nunca confundan lo complicado con lo profundo. Se puede escribir. Como hay gente que dice, ay, ha de ser muy buen músico, hasta sabe leer música. Leer música lo aprendo en media hora, ¿eh? No, es lo mismo aquí. No es ser inteligente saber esto, pues es un código, ¿no? Bueno, ahora viene la fórmula PX. Y yo les digo, vamos a calcular el valor de verdad de PX en esa interpretación. Y nosotros decimos, ¿cómo leo PX? Lo leo diciendo X es par. ¿Es verdadero o es falso? No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque no sé quién es X. X es una variable. Cuando yo tengo existe XPX, sí lo puedo decir, porque me estoy diciendo, hay un individuo que tiene P. Cuando yo digo esto, también lo puedo contestar, porque esto se lee, todo individuo tiene P. Pero esto solito no se lee, más que el individuo X tiene P, pero X puede ser cualquiera. Fíjense que si yo les dijera PC, ustedes me dicen, esto es verdadero. ¿Por qué? Porque C es una constante, y C es una constante que es 2. Entonces ahí no hay pierde, 2 es par. Pero si yo pongo PX, pues estoy en problemas. Porque X es una variable, y al ser variable podría ser cualquier número. Entonces yo tengo que decir, bueno, imagínate que X es 1. Ah, bueno, pues entonces es falso. Oye, ¿y si X es 20? Pues entonces es verdadero. Entonces se dan cuenta que esta fórmula no tiene un valor de verdad. Y ese es un... ¿Por qué? Porque tiene una variable libre. Ahora se dan cuenta por qué llamamos enunciados a las fórmulas que no tienen variables libres. Porque los enunciados son las fórmulas que tienen valor de verdad. Aquí no hay variables libres porque es constante. Aquí no hay variables libres porque están acotadas por el cuantificador. Pero aquí hay una variable libre. Eso es lo que se llama una fórmula abierta. No tiene valor de verdad,
Los enunciados sí tienen valor de verdad, tanto este como este tienen valor de verdad. Entonces, ¿qué hacemos con estas fórmulas? Ahorita les voy a decir qué es lo que hacemos. Bueno, podemos hacer dos cosas. La primera cosa es decir, pues dime quién vale X. Entonces yo voy a decir, Px, por ejemplo, si X es 2. Si X se interpreta como, bueno, mejor como 4, ya tenemos como 4. Si X es 4, entonces Px es verdadera. ¿Cómo escribo eso? Lo voy a escribir así. Px es verdadera en la estructura n si a X lo interpreto como 4. Entonces aquí abajito pongo, dicen, mira, no estoy diciendo que sea verdadera siempre, pero si a X la interpreto como 4, es verdadera. Y si a X la interpreto como 5, pues estoy diciendo que 5 es par, es falso. Entonces no es cierto Px cuando X se interpreta como 5. Entonces se dan cuenta que las fórmulas que tienen variables libres a veces van a ser verdaderas y a veces van a ser falsas. ¿De qué depende? Pues depende de cómo interprete la variable. La puedo interpretar como yo quiera, por eso son variables. Entonces tenemos esto. Sin embargo, a mí no me gusta que haya una fórmula que a veces es verdadera y que a veces es falsa. Entonces vamos a convertirla en enunciado. ¿Cómo la convertimos en enunciado? Utilizando una cosa que se llama la clausura universal o la cerradura universal de la fórmula. Digo, ¿sabes qué? A mí no me gusta tener. Mejor te voy a decir que todos. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando ustedes estaban en la primaria y les dijeron, te voy a dar la propiedad conmutativa de la suma. ¿Qué les decían? La propiedad de la conmutativa es x más y igual a y más x. Así se las ponía. Y uno dice, oye, ¿quién es x y quién es y? Se sobreentiende que vale para todos, ¿no? Cuando yo doy una propiedad así, se sobreentiende que vale para todos. Entonces, cuando yo vea una fórmula que tiene variables libres, voy a sobreentender que lo estoy diciendo para todos. Entonces, en realidad, cuando veo esta, yo debo de pensar en esta. A esto se llama la cerradura universal de esta. Esta fórmula que es abierta la estoy cerrando. A los enunciados también se les llama fórmulas cerradas. Antes se les llamaba. La estoy cerrando metiéndole un cuantificador universal a la izquierda. A eso se le llama la cerradura universal. Déjenme definir la cerradura universal ya para terminar. Espero que me dé tiempo. Cerradura universal. ¿Cómo vamos, Filipo, de tiempo? 13. Ok. Cerradura universal. Una pequeñísima definición. Y luego continuamos en el siguiente video porque tengo 15 minutos de... Sea phi una fórmula de un lenguaje de primer orden o de un lenguaje... Sí, le voy a poner de primero, o de un lenguaje de primer orden cualquiera. Con variables libres x1 hasta xn. No sé quiénes sean, voy a decir esto. La cerradura universal de phi es el siguiente enunciado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner para todo x1, para todo x2, para todo xn, phi. Esta es la cerradura universal. La cerradura universal de una fórmula se obtiene viendo todas sus variables libres y poniendo a la izquierda cuantificadores universales que alcancen a toda la fórmula para que quede como un enunciado. Eso es todo. Continuamos en el siguiente.